En este 18 de diciembre la Iglesia nos propone para nuestra reflexión el texto de Mateo 1, 18 al 24. Se los leo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Todo el primer capítulo de Mateo es una presentación inicial de Jesús. Primero, al hablarnos de su genealogía, nos va a decir que Jesús es hombre como uno y que está inserto en la historia de la humanidad, en concreto en la descendencia de David. Y luego, ya en el texto de hoy, nos va a decir que Jesús es también Dios, pues nacerá por obra del Espíritu Santo. En estas primeras líneas de su obra, Mateo pues nos presenta a Jesús como Dios verdadero y hombre verdadero, que es lo que la Iglesia después afirmará con total claridad y convicción. El resto de su evangelio será para que lo conozcamos y conozcamos su camino. Hoy es el segundo día de preparación intensa para la celebración de Navidad. Y el texto que la Iglesia nos propone meditar en este día es el de la Anunciación a José. Mientras que Lucas nos presenta la Anunciación a María, Mateo en cambio nos presenta el anuncio que Dios le hace a José de que María tendrá un hijo. Esta Anunciación a José es la consecuencia y la continuación del relato de la genealogía que vimos el día de ayer. Ambos textos son de Mateo. El relato de la genealogía terminó diciéndonos que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Mateo pues busca mostrarnos que Jesús fue un hombre como nosotros, miembro del pueblo de Dios, un verdadero israelita y un descendiente del rey David. Y por tanto, cuenta con las condiciones básicas para ser el Mesías. Y como José, en la lista genealógica es presentado como descendiente de David, es a él a quien Dios le anuncia el nacimiento de Jesús, ya que él formará parte de la línea de David. Veamos el texto de hoy con más detalle. El texto empieza diciéndonos que el nacimiento de Jesús fue de esta manera. A fin de relatarnos el nacimiento de Jesús, Mateo se remite primero al momento en que José se da cuenta de que María está encinta. Y el contexto de este relato son los desposorios. Mateo nos dice que María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Y qué eran los desposorios? Los desposorios eran un contrato vinculante de matrimonio, un contrato por el cual los desposados terminarían en matrimonio. La costumbre era que un año antes o más de que se llevase a cabo la boda, las familias de ambas partes negociaban el matrimonio de sus hijos, mediante un acuerdo que solía celebrarse con una fiesta. En varias partes del mundo, aún hoy, existe la costumbre de que los padres, entre ellos, arreglen el matrimonio de sus hijos. Bueno, pues durante el tiempo de los desposorios y antes de la boda, los novios viven en sus casas y recién después de la boda se van a vivir juntos. Pero a ojos de todo el pueblo y durante el tiempo de los desposorios es como si estuviesen casados y son tratados como marido y mujer. Como los desposorios era un contrato entre familias, este solo se podía romper con el divorcio o la muerte. Por ejemplo, nos dice Deuteronomios 27, ¿quién se ha desposado con una mujer y no se ha casado aún con ella? Si es así,
váyase y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y ella se case con otro hombre. Volviendo a nuestro relato, resulta que durante el tiempo de desposorios y antes del matrimonio, María quedó encinta. Por obra del Espíritu Santo, nos dice Mateo. Y empezó a mostrar los signos propios del embarazo. Evidentemente todos, incluyendo José, se dieron cuenta de ello. Entonces José entró en crisis. Él no era el padre de la criatura, y la única posibilidad de explicar el embarazo de María es que ella lo haya engañado. ¿Qué hacer? Dice el texto que José, su esposo, era justo y no quería denunciarla y decidió repudiarla en secreto. Bueno, primero Mateo nos dice que José era justo. Justo en la Escritura se le llama a un hombre de Dios, a un hombre recto, a aquel que hace la voluntad de Dios. Y luego, por lo que se deduce del texto, José quería a María y no le quería hacer daño. Pero se sentía engañado y se debatía respecto a qué es lo que debía hacer. Y después de pensarlo, nos dice el texto que decidió repudiarla en secreto. Repudiarla en secreto significa que no la delataría públicamente y que se casaría con ella, es decir, cumpliría con el acuerdo de matrimonio, pero no la consideraría su esposa. ¿Y por qué José tomó esta decisión? Porque la ley era muy clara respecto a la infidelidad durante el tiempo de los desposorios. La infidelidad se castigaba con la muerte a pedradas. Dice Deuteronomio 22, 22 al 23. Si una joven virgen está prometida a un hombre y otro hombre le encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los sacarán a los dos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta que mueran. A la joven por no haber pedido socorro en la ciudad y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Entonces, como José amaba a María, no quería de ningún modo que la maten, y su decisión fue repudiarla en secreto. En ese momento el texto nos dice que interviene Dios. Dice el texto que apenas José había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Cada vez que en la Escritura se habla de ángeles o de sueños, lo que pretende el autor es tratar de transmitirnos una profunda e indescriptible experiencia espiritual. Cuando una experiencia espiritual es intensa y no hay palabras ordinarias para transmitirla, se recurre a sueños o a ángeles. Podemos, por tanto, imaginar que José estaba en oración pidiéndole a Dios claridad, como todo justo haría, para dilucidar los hechos y elegir correctamente lo que sea su voluntad. Bueno, pues en esta experiencia espiritual, Dios le hace ver a José que lo que está sucediendo con María es su voluntad. En palabras de Mateo, lo que Dios le dijo en la oración fue: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dios primero lo llama hijo de David, pues ese título es el que heredará Jesús. Y luego le confirma que es cierto, que hay una criatura en María, pero que ella no es obra de hombres, sino de Dios, que Dios ha intervenido y Él sabe cómo. Pero además, en esta experiencia espiritual, Dios le revela a José la misión del hijo de María. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. El nombre Jesús significa Dios salva. Por eso le dice Dios que Él salvará a su pueblo de los pecados. Es decir, va a ser Él quien restablezca la rota relación que tenemos los hombres con Dios. La misión de Jesús será pues volver los corazones de los hombres hacia Dios, a fin de que vivamos para siempre y seamos felices. Y al decirle cómo lo llamará, Dios le pide a José que adopte a Jesús. Pues ponerle nombre a un niño significa hacerlo propio, adoptarlo. La ley decía que si un hombre decía, este es mi hijo, legalmente y para todo efecto, es su hijo. De esta manera, al adoptar José a Jesús, lo inserta en la línea de la descendencia de David.
Finalmente, Mateo explica lo que acaba de suceder diciendo: y todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, pues esta es una cita de Isaías 7:14, por medio de la cual el profeta busca que el rey Ahaz, ante las amenazas de invasión de dos reyes del norte, confíe totalmente en Dios. Y a través del nacimiento del niño el pueblo podrá experimentar, de nuevo, la presencia de Dios en medio de él, Dios con nosotros, y se superará esa difícil situación. Lo que llama la atención es cómo, casi en un mismo verso, Dios le pide que lo llame Jesús, y la cita habla de que le pone por nombre Emanuel. Pues resulta que los cristianos nunca vieron en estos dos nombres oposición alguna, sino más bien complementariedad. Pues si Dios salva, Él está con nosotros, y si está con nosotros, es porque salva. El relato termina diciéndonos que cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Finalmente, José hizo la voluntad de Dios, así como la hizo María, y de esta pareja extraordinaria, cuyo único fin fue Dios y hacer lo que Él quería, Jesús va a aprender a tener como norte hacer solo la voluntad de su Padre. Bueno, pues esto es lo que debemos aprender si queremos volver a Dios y vivir para siempre. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.